La lluvia golpeaba los cristales de la antigua mansión familiar con una insistencia rítmica y melancólica, como si el cielo mismo llorara por los secretos que se pudrían tras aquellos muros de piedra. Melibea suspiró, ajustándose el delantal y preparándose mentalmente para la batalla diaria que suponía la hora de la cena. Doña Prudencia, su suegra, estaba sentada en su sillón de orejas favorito, mirando hacia la nada con esos ojos grises que, en momentos de lucidez, podían atravesar el alma, pero que ahora estaban velados por la neblina del olvido. Melibea se acercó con la bandeja de plata, intentando hacer el menor ruido posible, pero el suelo de madera crujió bajo sus pies, delatándola. La anciana giró la cabeza bruscamente, como un ave de rapiña detectando movimiento. Su expresión cambió de la apatía a un desprecio visceral en cuestión de segundos. «¿Qué haces aquí, tú?», escupió Prudencia con una voz rasposa que no parecía pertenecer a una mujer de 80 años. «Lárgate de mi casa. Ya sé a qué has venido. Eres la otra. Siempre has sido tú, robándome lo que es mío». Melibea cerró los ojos un instante, tragándose las lágrimas. Llevaba 10 años casada con Teodomiro, cuidando de esta mujer día y noche, y sin embargo, para Prudencia, ella no era más que una intrusa, una amante imaginaria que venía a destruir su hogar. Teodomiro, el esposo de Melibea, solía restar importancia a estos episodios con una frialdad que a veces rozaba la crueldad. «Es la enfermedad, Melibea. No te lo tomes a pecho», decía siempre, sin levantar la vista de sus periódicos financieros o de la pantalla de su ordenador. Pero para Melibea aquello era una tortura china, una gota constante que erosionaba su autoestima y su paciencia. No era solo que no la reconociera, era el odio específico, la virulencia con la que la llamaba la otra. No era el balbuceo incoherente típico del Alzheimer avanzado. Había una certeza en la acusación de Prudencia que le helaba la sangre. Melibea dejó la bandeja sobre la mesa auxiliar y se arrodilló junto a la anciana, intentando tomar su mano huesuda y fría. «Doña Prudencia, soy yo, Melibea, la esposa de Teodomiro, su nuera. He traído su sopa de verduras, la que tanto le gusta». La anciana retiró la mano como si el tacto de Melibea quemara, apretando los labios en una línea fina y dura. «Mientes», susurró Prudencia, inclinándose hacia adelante con una intensidad conspiratoria. «Crees que puedes engañarme con esa cara de mosquita muerta, pero yo sé quién eres. Él te trajo aquí, él te metió en mi cama, pero no te vas a quedar con él, no mientras yo respire». La mansión, situada en las afueras de una ciudad gris del norte de España, era un mausoleo de recuerdos ajenos para Melibea. Cada rincón estaba atiborrado de antigüedades, retratos de antepasados severos y muebles de caoba que parecían absorber la luz. Teodomiro se negaba a cambiar nada, alegando que alterar el entorno aceleraría el deterioro cognitivo de su madre, pero Melibea sospechaba que había algo más. Su marido parecía aferrarse a aquel pasado opresivo con la misma tenacidad con la que Prudencia se aferraba a sus delirios. Esa noche, la tensión en la casa era palpable, casi eléctrica. Teodomiro había llegado tarde del bufete, oliendo a tabaco, y con esa expresión hermética que usaba como escudo. Cuando Melibea intentó contarle el incidente de la tarde, él la cortó con un gesto brusco de la mano. «Por favor, Melibea, estoy agotado. Si mi madre no quiere comer, no la fuerces. Mañana será otro día». Pero Melibea sabía que mañana sería igual, o peor. La soledad que sentía en aquella casa enorme, rodeada de un marido ausente y una suegra hostil, empezaba a asfixiarla. Se sentía atrapada en una obra de teatro grotesca donde ella era la única que no conocía el guión, recitando líneas de amor y cuidado ante un público que solo veía traición.
A la mañana siguiente, la situación escaló de manera alarmante. Melibea estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuchó un estruendo proveniente del piso de arriba, seguido de los gritos histéricos de Prudencia. Subió las escaleras de dos en dos, con el corazón en la boca, temiendo que la anciana se hubiera caído o lastimado. Al irrumpir en el dormitorio principal, se encontró una escena dantesca. Prudencia estaba de pie frente al armario abierto, lanzando ropa de Melibea al suelo, pisoteando sus vestidos y destrozando sus blusas con una fuerza sorprendente. «¡Fuera! ¡Fuera de mi casa, ramera!», gritaba la anciana, con el rostro enrojecido y las venas del cuello marcadas. Teodomiro, que acababa de salir de la ducha con una toalla a la cintura, intentaba sujetarla sin éxito. «¡Madre, basta! ¡Es la ropa de Melibea!», gritaba él, visiblemente alterado. Pero Prudencia no escuchaba. Se giró hacia Melibea, la señaló con un dedo acusador que temblaba de rabia y dijo algo que dejó a Melibea petrificada en el umbral de la puerta. «Llevas su perfume, el mismo perfume barato que usabas cuando te colabas en el despacho de mi marido. Crees que estoy loca, pero mi nariz no olvida. Hueles a traición, igual que hace 40 años. La acusación de doña Prudencia ha dejado de ser un simple desvarío para convertirse en algo mucho más oscuro y específico. ¿Perfume barato? ¿El despacho de su marido? Las piezas del puzzle empiezan a sugerir que Melibea está pagando los platos rotos de un fantasma del pasado que ni siquiera conoce. Es desgarrador ver cómo una persona dedica su vida a cuidar a quien la desprecia, atrapada en un ciclo de ingratitud y misterio. Muchos de nosotros hemos sentido alguna vez que pagamos por culpas que no son nuestras, o hemos cuidado de alguien que ya no nos reconoce. Si esta historia te está atrapando y quieres descubrir quién es realmente la otra y qué secreto esconde Teodomiro, suscríbete ahora mismo a Relatos de Don Sebastián. Me gustaría mucho saber desde qué parte del mundo nos están acompañando en este relato. ¿Nos ven desde México, Colombia, España o tal vez desde los Estados Unidos? Por favor, dejen en los comentarios su país y su ciudad. Nos llena de emoción saber hasta dónde llegan nuestras historias. Después del incidente del armario, el médico de familia, el doctor Arriaga, visitó la casa para sedar ligeramente a Prudencia y evaluar su estado. «Es la fase agresiva, me temo», explicó el doctor a la pareja en el salón mientras guardaba su estetoscopio. Sus recuerdos se están mezclando. El pasado remoto se vuelve presente y el presente inmediato desaparece. Probablemente está reviviendo algún trauma antiguo y proyectándolo sobre ti, Melibea, porque eres la figura femenina dominante en su entorno actual. Teodomiro asentía con gravedad, evitando la mirada de su esposa. Melibea, sin embargo, no podía sacarse de la cabeza las palabras de su suegra. «Hueles a traición, igual que hace 40 años». Ella ni siquiera había nacido hace 40 años. ¿Con quién la estaba confundiendo? ¿Y por qué Teodomiro se puso tan pálido cuando su madre mencionó el despacho de su marido? Había un silencio denso entre la pareja cuando el médico se fue. Melibea intentó abordar el tema. «Teo, tu madre habló de una mujer, de una amante de tu padre. ¿Hubo alguien? Quizás si entiendo quién era, pueda manejar mejor sus crisis». Teodomiro se sirvió un whisky doble, de espaldas a ella. «Mi padre fue un santo, Melibea. Mi madre delira. Deja de buscar fantasmas donde solo hay neuronas muertas». Los días siguientes transcurrieron en una calma tensa, como el aire antes de una tormenta eléctrica. Prudencia pasaba horas sentada frente a su tocador, murmurando por lo bajo y reorganizando sus joyas una y otra vez. Tenía una obsesión particular con un joyero de madera antigua, tallado con motivos florales, que guardaba celosamente bajo llave. Melibea la observaba desde el pasillo, intrigada.
Esa caja parecía ser el ancla de Prudencia, el único objeto que no trataba con desdén. Un martes por la tarde, mientras Teodomiro estaba en un viaje de negocios en Madrid, Prudencia tuvo un momento de debilidad física y se quedó dormida profundamente en su sillón, con el pequeño joyero abierto sobre su regazo. Melibea sabía que no debía. Sabía que invadir la privacidad de la anciana era cruzar una línea ética. Pero la curiosidad y la necesidad desesperada de entender el odio que recibía fueron más fuertes. Se acercó de puntillas, conteniendo la respiración, sintiendo que estaba a punto de cometer un delito. La luz de la tarde entraba dorada por la ventana, iluminando el interior de terciopelo rojo del joyero. Dentro de la caja no había grandes diamantes ni las perlas familiares que Melibea había visto en fotos antiguas. Había baratijas, un billete de tren antiguo, una flor seca que se deshacía al mirarla, un pañuelo de caballero bordado con iniciales que no eran las del suegro de Melibea y, en el fondo, un camafeo pesado, de oro viejo y esmalte negro. Era una pieza victoriana, lúgubre y hermosa a la vez. Melibea extendió la mano, temblando, y cogió el camafeo. Pesaba más de lo que aparentaba, frío al tacto. Prudencia se removió en sueños, soltando un gemido angustiado. «No se lo digas. Él no lo sabe». Melibea se congeló, con el corazón martilleando contra sus costillas. Esperó unos segundos hasta que la respiración de la anciana se regularizó de nuevo. Con el camafeo apretado en su puño, se retiró silenciosamente hacia el baño de invitados y cerró el pestillo. Necesitaba verlo a solas. Sentía que ese objeto tenía la respuesta a todas las humillaciones de los últimos años. Bajo la luz blanca y clínica del baño, Melibea examinó la joya. El cierre estaba un poco atascado por el paso del tiempo y la suciedad acumulada. Tuvo que usar la uña del pulgar para hacer palanca, con miedo de romperlo. Finalmente, con un clic seco, la tapa se abrió. Melibea esperaba encontrar la foto de un hombre, quizás el marido de Prudencia, o tal vez la de Teodomiro de niño. Pero lo que vio la dejó sin aliento, obligándola a apoyarse en el lavabo para no caerse. No era un hombre, era una fotografía en blanco y negro, pequeña y ovalada, de dos mujeres jóvenes abrazadas, riendo en un día de campo. Una de ellas era inconfundiblemente Prudencia, joven, radiante, con una sonrisa que Melibea nunca le había visto. La otra mujer tenía el mismo cabello ondulado, los mismos ojos grandes y expresivos, y la misma marca de nacimiento en el cuello que tenía Melibea. Era como mirarse en un espejo que distorsionaba el tiempo. El parecido era tan asombroso, tan sobrenatural, que Melibea sintió un vértigo terrible. Melibea sacó la foto con cuidado, notando que había algo escrito en el reverso con una caligrafía elegante y desvanecida. Giró el pequeño papel y leyó: «Para mi única verdad, siempre tuyas, Prudencia y...». El nombre estaba borroso por una mancha de humedad, pero se podía leer claramente la fecha: agosto 1965. Melibea volvió a mirar el rostro de la mujer desconocida. No era una amante de su suegro. La forma en que Prudencia la miraba en la foto, la intimidad de sus cuerpos al abrazarse, hablaba de una conexión mucho más profunda. Y lo más aterrador no era el amor evidente entre ellas, sino el hecho de que esa mujer era idéntica a Melibea. De repente, todo cobró un sentido macabro. Prudencia no la llamaba la otra, porque creyera que era la amante de su marido. La llamaba así porque Melibea era la viva imagen del fantasma que la atormentaba. Pero, ¿quién era esa mujer? ¿Y por qué Teodomiro, su esposo, jamás había mencionado que su madre tuvo una amiga que era el doble exacto de su esposa? Un ruido en la puerta del baño la sobresaltó. Alguien estaba girando el pomo desde fuera.
Melibea escondió el camafeo en el bolsillo de su delantal con un movimiento reflejo, sintiendo el metal frío quemándole la piel a través de la tela, justo cuando la puerta se abrió. No era Teodomiro, sino Jacinta, la asistenta que venía 3 veces por semana para las tareas pesadas. «Señora Melibea, ¿está usted bien? La señora Prudencia está gritando de nuevo en sueños y el señor Teodomiro acaba de llamar diciendo que llegará en 10 minutos». Melibea soltó el aire que había estado reteniendo, con las rodillas temblándole por la adrenalina. Se lavó la cara con agua helada para disimular su palidez y forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Sí, Jacinta, estoy bien. Solo un pequeño mareo. Baja tú a preparar la mesa. Yo iré a ver a mi suegra». Mientras Jacinta se alejaba por el pasillo, Melibea se miró en el espejo una vez más. Esa marca de nacimiento en el cuello, la misma que tenía la mujer de la foto, la mujer llamada Luciana. Siempre había pensado que era un rasgo genético curioso, pero ahora parecía una marca de propiedad, un sello que la vinculaba a una tragedia que no comprendía. Salió del baño decidida a no devolver el camafeo todavía. Necesitaba respuestas y sabía que Teodomiro era el único que tenía la llave, aunque tuviera que arrancársela. Cuando Teodomiro llegó a casa esa noche, el ambiente estaba cargado de una electricidad estática insoportable. Melibea le observó durante la cena con una atención nueva, casi forense. Observó cómo cortaba la carne con precisión quirúrgica, cómo evitaba mirar el sillón vacío de su madre, y sobre todo, cómo la miraba a ella. Antes, Melibea interpretaba sus miradas como cansancio o distracción. Ahora, con la imagen de Luciana grabada en su retina, veía algo diferente. No era amor, ni siquiera deseo. Era reconocimiento. Teodomiro la miraba como quien mira un cuadro restaurado, comprobando que los detalles siguen ahí. «¿Por qué me miras así, Melibea?», preguntó él de repente, dejando el tenedor con un golpe seco. «¿Tengo algo en la cara?». Melibea apretó el camafeo dentro de su bolsillo, buscando valor. «Estaba pensando en cómo nos conocimos, Teo. Fue todo tan rápido. Apenas 2 meses de noviazgo y ya estábamos casados y viviendo aquí. Nunca me has contado por qué me elegiste a mí, entre todas las mujeres de la facultad. Yo era una estudiante becada, tímida. Tú eras el heredero de un imperio». Teodomiro se limpió la boca con la servilleta de lino, ganando tiempo. Su expresión se endureció imperceptiblemente. «Te elegí porque eras buena, Melibea, discreta, trabajadora. Sabía que cuidarías de esta casa y de mi madre con la dedicación que otras mujeres de mi círculo social jamás tendrían». La respuesta, que antes habría sonado a elogio pragmático, ahora le sonó a Melibea como una confesión de uso utilitario. «Discreta y trabajadora», repitió ella mentalmente, y, casualmente, idéntica a la mujer que destroza los nervios de su madre. Melibea decidió lanzar una sonda. «Hoy tu madre ha estado más tranquila, pero ha mencionado un nombre en sueños. Luciana. ¿Te suena de algo?». Dijo, «Luciana y yo». Los ojos de Teodomiro, habitualmente inexpresivos, se abrieron ligeramente por una fracción de segundo. Un tic nervioso en su mandíbula delató su alteración. «Luciana, no sé de qué hablas. Seguramente es alguna compañera del colegio de monjas de hace 70 años. Melibea, deja de escarbar en la demencia de una anciana. Solo encontrarás polvo». Se levantó bruscamente y se fue al despacho, cerrando la puerta con llave. Esa noche, Melibea no pudo dormir. Esperó a que los ronquidos de Teodomiro fueran profundos y rítmicos para levantarse y bajar a la biblioteca de la mansión. Era una habitación enorme, con estanterías que llegaban al techo y olía a papel viejo y cera de abejas. Si había respuestas sobre quién era Luciana, tenían que estar allí, en los álbumes familiares que Teodomiro tenía prohibido tocar. Melibea encendió una pequeña linterna,
sintiéndose como una ladrona en su propia casa. Pasó horas revisando álbumes de los años 50 y 60. Vio fotos de la boda de Prudencia con el padre de Teodomiro. Un matrimonio que parecía frío, posado. Vio fotos de Teodomiro de niño, siempre serio, siempre solo. Pero no había ni rastro de la mujer del camafeo. Parecía que Luciana había sido borrada sistemáticamente de la historia visual de la familia, extirpada como un tumor. Sin embargo, en el fondo de un cajón del escritorio, bajo facturas antiguas, encontró un libro de contabilidad doméstico de 1965. El libro de contabilidad era una ventana a la vida cotidiana de la mansión hacía décadas. La letra de Prudencia, entonces firme y elegante, detallaba los gastos: carnicero, leña, salarios del servicio. Melibea pasó las páginas hasta llegar a agosto de 1965, la fecha del camafeo. Allí, entre los gastos habituales, apareció una entrada recurrente que le llamó la atención: pago mensualidad Luciana. Estudios de arte, 500 pesetas. Y más abajo, gastos médicos, Luciana. Y luego, en septiembre de 1965, una entrada final escrita con un trazo tembloroso, donde la tinta parecía haberse corrido, quizás por lágrimas: entierro y traslado, misa privada, silencio. Melibea sintió un escalofrío. Luciana no solo había existido, sino que había dependido económicamente de Prudencia. Era una pariente pobre, una protegida, y lo más importante, había muerto joven, justo un mes después de la foto feliz del camafeo. La palabra silencio, subrayada 2 veces al final de la página, era lo más ominoso de todo. Al día siguiente, Melibea decidió que necesitaba una fuente viva. Los papeles podían ser fríos, pero la memoria de la gente del pueblo era vívida. Aprovechó que tenía que ir al mercado para desviarse hacia la pequeña casa de Eulogio, el antiguo jardinero de la finca, que ahora vivía jubilado en las afueras del pueblo. Eulogio tenía 90 años. Estaba casi ciego, pero su mente seguía afilada. Cuando Melibea se presentó con una cesta de frutas, el anciano la recibió con una sonrisa desdentada, pero al escuchar su voz, ladeó la cabeza. «Tiene usted la voz dulce, señora, igual que la de ella», murmuró Eulogio. Melibea se sentó en un taburete bajo junto a él. «Eulogio, necesito que me diga la verdad. ¿Quién era Luciana? Mi marido dice que no la conoce. Mi suegra la llama en sueños. Necesito saber». El anciano suspiró, un sonido que parecía salir de las profundidades de la tierra. «Ay, hija, Luciana, la flor más bella y maldita que pisó esa casa. Nadie pronuncia su nombre desde el accidente. Luciana no era familia de sangre», comenzó a relatar Eulogio, bajando la voz como si las paredes oyeran. «Era la hija de la antigua cocinera. Se crió con la señorita Prudencia casi como hermanas, aunque una era rica y la otra servía. Pero cuando crecieron, la cosa cambió. Se volvieron inseparables de una forma que, bueno, en aquellos tiempos no se veía bien. La señorita Prudencia le pagó los estudios, la vestía con sus ropas. El marido de doña Prudencia, el don Anselmo, que en paz descanse, estaba furioso. Decía que era antinatural, que Luciana era una sanguijuela. Pero lo peor vino ese verano del 65. Luciana se quedó embarazada. Melibea contuvo el aliento. ¿Embarazada? ¿De quién? Eulogio negó con la cabeza. Eso es lo que todos querían saber. Don Anselmo decía que era una cualquiera, pero Prudencia la defendía como una leona. Decía que cuidarían del niño juntas, hasta la noche de la tormenta. Melibea escuchaba hipnotizada. La historia de una amistad que desafiaba las clases sociales, un embarazo misterioso y una muerte prematura. ¿Qué pasó en la tormenta, Eulogio? El anciano se persignó. Discutieron.
Gritos terribles en la biblioteca. Se oyó un golpe, cristales rotos. Luego, silencio. Dijeron que Luciana se había resbalado por las escaleras del jardín bajo la lluvia, que se rompió el cuello. Fue un accidente, dijeron. El niño también se perdió. Pero lo raro, señora Melibea, lo raro es que doña Prudencia no lloró en el entierro. Se quedó muda. No volvió a hablar en un año. Y don Anselmo, él mandó quemar todas las fotos de Luciana, todas menos las que Prudencia escondió, supongo. Melibea sintió una náusea repentina. Un accidente, o un crimen pasional encubierto por el dinero de los Montenegro. Y ahora, ella, con la cara de esa mujer muerta, vivía bajo el mismo techo donde ocurrió todo. Melibea regresó a la mansión con el corazón pesado y la mente llena de horror. Al entrar en el vestíbulo, se encontró con una escena que confirmó sus peores temores. Teodomiro estaba en el salón, de pie, sosteniendo el camafeo abierto. Lo había encontrado. Probablemente Jacinta le había dicho que Melibea actuaba raro, o él había registrado sus cosas. Su rostro estaba pálido, transfigurado por una emoción que Melibea nunca le había visto. Una mezcla de dolor y obsesión enfermiza. Al ver entrar a Melibea, levantó la vista, comparando la foto con la mujer de carne y hueso que tenía delante. Sabía que lo encontrarías tarde o temprano, dijo Teodomiro con una voz extrañamente tranquila. Eres igual que ella. Incluso tienes su curiosidad impertinente. Dio un paso hacia Melibea y ella retrocedió instintivamente. No eres mi esposa, Melibea. Nunca lo fuiste. Eres mi castigo. Eres la penitencia que traje a esta casa para que mi madre nunca pudiera olvidar lo que hizo. Tu penitencia. Las palabras de Teodomiro flotaron en el aire viciado del salón como una sentencia de muerte. Melibea sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No estaba casada con un hombre que la amaba. Estaba casada con un sociópata que había orquestado su vida como una obra de teatro macabra para torturar a su propia madre. La comprensión fue tan dolorosa que le cortó la respiración. Teodomiro dio otro paso, invadiendo su espacio personal, con esa calma aterradora de quien tiene el control absoluto. Mi madre amaba a esa mujer, Luciana, más que a su propio esposo, mi padre, y ciertamente más que a mí. Escupió con amargura contenida. Cuando Luciana murió, mi madre se convirtió en una estatua de hielo. Nunca me abrazó, nunca me miró, sin ver la sombra de su amiga muerta en mis ojos. Así que pensé, qué mejor castigo para su vejez que traer a Luciana de vuelta. Encontrarte a ti, Melibea, fue un milagro del destino. Eres su copia exacta. Cada vez que te ve, revive la culpa. Cada vez que entras en la habitación, ella muere un poco más. Es justicia poética. Melibea retrocedió hasta chocar con la pared fría, temblando incontrolablemente. Estás loco, Teo. ¿Me has usado durante 10 años solo para hacer sufrir a una anciana enferma? ¿Nuestros votos? ¿Nuestra vida? ¿Todo es mentira? Teodomiro soltó una risa seca, sin humor. No seas dramática. Te he dado una vida de lujo. Tienes esta casa, tarjetas de crédito, estatus. ¿Qué importa si el motivo fue poco convencional? Además, tú cuidabas de ella. Era perfecto. La víctima cuidando al verdugo. Pero ahora que sabes la verdad, Melibea, las reglas cambian. No puedes irte. Si intentas dejarme, me aseguraré de que no te lleves ni un céntimo. Y créeme, nadie creerá a una cazafortunas que abandona a su marido devoto y a su suegra senil. La amenaza era clara. Melibea estaba atrapada en una jaula de oro, siendo el instrumento de tortura en una guerra que no era suya. Esa noche, Melibea se encerró en la habitación de invitados, arrastrando una cómoda pesada contra la puerta. No temía que Teodomiro la golpeara, temía algo peor, su frialdad psicológica. Se sentó en la cama, abrazándose las rodillas.
repasando cada momento de su matrimonio bajo esta nueva luz siniestra. Recordó cómo Teodomiro insistía en que usara cierto peinado, el mismo de la foto, cómo le regalaba vestidos de corte antiguo que le quedaban bien. No eran gustos excéntricos, eran disfraces. La había estado moldeando para ser el fantasma perfecto. La náusea le subió a la garganta. Se sentía violada en su identidad más profunda. Su rostro, su cuerpo, su voz, todo había sido instrumentalizado para el odio. Y lo peor era pensar en doña Prudencia. La bruja del piso de arriba no era una villana, era una mujer atormentada a la que su propio hijo estaba sometiendo a una terapia de choque diaria y cruel. A la mañana siguiente, Teodomiro se fue a trabajar como si nada hubiera pasado, dejándole una nota en la cocina. Recuerda que esta noche tenemos cena con los socios. Ponte el vestido azul, el de terciopelo. A mamá le encantará verte. Melibea arrugó la nota con rabia. El vestido azul era idéntico a uno que Prudencia guardaba en el desván. Era una provocación deliberada. Pero en lugar de hundirse, una chispa de rebelión se encendió en el pecho de Melibea. Si Teodomiro quería usarla como arma, ella decidiría hacia dónde apuntar el cañón. Ya no sería la víctima pasiva. Subió las escaleras con determinación, no para servir el desayuno, sino para hablar. Por primera vez en 10 años, no vio a Prudencia como su enemiga, sino como su única aliada posible en ese infierno, aunque la anciana no lo supiera. ¡Qué situación tan escalofriante! Descubrir que tu marido te eligió solo para torturar a su madre con tu rostro es un nivel de crueldad inimaginable. Melibea ha pasado de ser la nuera sumisa a ser una prisionera en su propia piel, pero la rabia puede ser un motor poderoso. Ahora que sabe la verdad, la dinámica de poder ha cambiado. ¿Podrá Melibea romper el ciclo de odio o Teodomiro logrará destruirlas a ambas mentalmente? Es fascinante y aterrador ver hasta dónde puede llegar el rencor familiar. Si queréis ver cómo Melibea contraataca y usa el propio juego de Teodomiro en su contra, dejad un comentario con la palabra venganza. Y no os perdáis lo que ocurre cuando Melibea decide saltarse el guión y confrontar a Prudencia con la verdad desnuda. Melibea entró en la habitación de Prudencia. La anciana estaba despierta, mirando por la ventana la lluvia incesante meciéndose rítmicamente. Hoy parecía más frágil, más pequeña entre las sábanas de lino. Al oír la puerta, Prudencia se tensó, preparándose para soltar sus insultos habituales. «Ya viene la otra», murmuró con desprecio, pero Melibea no se acobardó. Se sentó directamente en la cama frente a ella, obligándola a mirarla a los ojos. No llevaba el uniforme de nuera perfecta ni el peinado que le gustaba a Teodomiro. Se había soltado el pelo y se había lavado la cara, mostrándose tal cual era. «No soy la otra, doña Prudencia, y no soy Luciana», dijo Melibea con voz firme pero suave. Al pronunciar el nombre prohibido, Prudencia dejó de mecerse en seco. Sus ojos grises se clavaron en Melibea con una claridad repentina y dolorosa. «¿Quién te ha dicho ese nombre?», susurró la anciana, con la voz temblorosa. Melibea sacó el camafeo del bolsillo y lo puso en la mano arrugada de su suegra. «Lo encontré. Sé que ella era importante para usted. Sé que Teodomiro me trajo aquí porque me parezco a ella, para hacerle daño. Pero yo no quiero hacerle daño. Quiero saber la verdad». Prudencia acarició el rostro de la mujer en la foto con el pulgar, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla surcada de arrugas. El odio desapareció de su rostro, reemplazado por un dolor abismal, un duelo que llevaba medio siglo congelado. «Luciana», sollozó, «mi luz, mi única amiga en esta cárcel de piedras». Levantó la vista hacia Melibea y por primera vez la vio. Realmente la vio. Tienes sus ojos, pero no eres ella. Ella tenía una cicatriz en la ceja. Tú no. Ese momento de lucidez fue un milagro.
La barrera del Alzheimer se había agrietado por la fuerza del trauma compartido. Melibea aprovechó la oportunidad. Doña Prudencia, ¿qué pasó en la tormenta? Teodomiro dice que usted la odiaba, que fue un accidente, pero que usted... Prudencia soltó una risa amarga que se convirtió en tos. ¿Que yo la odiaba? Yo la amaba más que a mi vida. Ella era la única que me entendía, la única que me hacía reír cuando mi marido, Anselmo, me ignoraba por sus negocios y sus amantes. La anciana apretó la mano de Melibea con una fuerza sorprendente. Teodomiro miente. Él siempre ha sido un mentiroso, desde niño. Él estaba allí esa noche. Él lo vio todo. Él sabe que no fue un accidente. El corazón de Melibea empezó a latir con fuerza. Teodomiro estaba allí. Pero si era un niño, tenía 7 años, corrigió Prudencia, con la mirada perdida en el pasado, pero tenía la maldad de un adulto. Estaba celoso. Odiaba que Luciana me hiciera feliz. Odiaba que yo pasara tiempo con ella pintando en el estudio. Esa noche, Anselmo descubrió las cartas. Descubrió que Luciana estaba embarazada y que él no era el padre. Melibea contuvo el aliento. ¿Quién era el padre, Prudencia? La anciana negó con la cabeza, como si el secreto fuera demasiado peligroso incluso 50 años después. Eso no importa ya. Lo que importa es que Anselmo se puso furioso. Quería echarla a la calle bajo la lluvia. Yo me interpuse. Hubo gritos, empujones. Estábamos en lo alto de la escalera de mármol. Prudencia cerró los ojos, reviviendo la pesadilla. Anselmo la agarró del brazo. Ella intentó soltarse, y entonces Teodomiro salió de su escondite. La voz de la anciana bajó a un susurro terrorífico. Él corrió hacia ella. Pensé que iba a abrazarla, porque Luciana siempre fue buena con él. Pero no, él la empujó. Mi propio hijo, con sus manos pequeñas, empujó a Luciana por la escalera. Gritó, «Vete y deja a mi mamá». Fue un segundo, un crujido horrible, y luego, sangre, tanta sangre. Melibea se llevó la mano a la boca, horrorizada. Teodomiro no era solo un torturador psicológico, era un asesino. Había matado a la mujer que su madre amaba en un ataque de celos infantiles, y había pasado el resto de su vida culpando a su madre, proyectando su propio crimen sobre ella para destruirla por la culpa. La estatua de hielo en la que se convirtió Prudencia no fue por desamor, fue por el horror de haber criado a un monstruo. Melibea permaneció sentada en el borde de la cama, sosteniendo las manos frías de doña Prudencia, mientras procesaba la magnitud de la confesión. Teodomiro, su esposo, el respetado abogado, el pilar de la comunidad, había matado a una mujer cuando tenía 7 años. Y lo más retorcido no era el acto infantil en sí, nacido de unos celos patológicos, sino cómo había construido su vida adulta sobre esa mentira. Había convencido a todos, incluso a sí mismo, de que fue un accidente o culpa de su madre, y luego había dedicado décadas a castigar a Prudencia por un crimen que él mismo cometió. Él me dijo que usted la odiaba, susurró Melibea. Me dijo que usted la mató con su frialdad. Prudencia negó con la cabeza. Agotada por el esfuerzo de recordar, Anselmo lo encubrió todo. Sobornó a la policía, al médico forense. Dijo que fue una caída accidental. Me obligó a callar para proteger el apellido. Me amenazó con encerrarme en un manicomio si decía la verdad sobre nuestro hijo. Así que callé, y mi silencio me pudrió por dentro. Pero no estás loca, Prudencia, afirmó Melibea con firmeza. Te han hecho creer que lo estás. Te han drogado, aislado y torturado con mi presencia para que tu mente se rompa y nunca puedas contar lo que pasó. La anciana la miró con gratitud infinita. Tú eres buena, muchacha. Siento haberte llamado la otra. Es que verte es como ver un fantasma. Teodomiro sabía lo que hacía al traerte. Él disfruta viéndome sufrir.
Se alimenta de mi dolor como un vampiro. Melibea se levantó, sintiendo una nueva fuerza correr por sus venas. La lástima había dado paso a una furia fría y calculadora. No te preocupes, Prudencia, se acabó el juego. A partir de ahora, tú y yo somos un equipo. Él cree que tiene el control, pero no sabe que el tablero ha cambiado. Melibea bajó a la cocina con una misión clara. Lo primero era neutralizar el veneno diario. Buscó los frascos de pastillas que Teodomiro administraba personalmente a su madre cada noche. Leyó las etiquetas: antipsicóticos potentes, sedantes, dosis que dejarían groggy a un caballo, mucho más altas de lo que cualquier médico ético recetaría para una anciana frágil. Melibea vació las cápsulas en el fregadero y las rellenó con azúcar y harina. A partir de esa noche, Prudencia empezaría a despertar de su letargo químico. Luego subió al desván. Buscó el vestido azul de terciopelo que Teodomiro quería que usara para la cena. Lo encontró en un baúl, oliendo a naftalina. Era un vestido de los años 60, seguramente perteneciente a Luciana. Al tocar la tela, Melibea tomó una decisión arriesgada. No se pondría el vestido para complacer a Teodomiro, se lo pondría para aterrorizarlo. La cena con los socios del bufete fue un espectáculo de hipocresía. Teodomiro, encantador y solícito, servía vino caro mientras sus colegas reían sus gracias. «Mi esposa bajará en un momento», anunció, mirando el reloj con impaciencia. Cuando Melibea apareció en lo alto de la escalera, se hizo el silencio. No solo llevaba el vestido azul, se había peinado y maquillado exactamente igual que Luciana en la foto del camafeo, pero había añadido un detalle macabro. Se había dibujado una fina línea roja en el cuello, simulando una cicatriz o un corte, y se había puesto el camafeo de Prudencia al cuello, bien visible. Bajó las escaleras despacio, con la mirada fija en Teodomiro. El efecto fue devastador. Teodomiro palideció tanto que parecía un cadáver. La copa de vino que sostenía tembló en su mano, derramando unas gotas rojas sobre el mantel blanco como sangre fresca. Vaya entrada triunfal. Melibea ha decidido jugar a ser el fantasma que Teodomiro tanto teme, pero esta vez bajo sus propias reglas. Ver la cara de pánico de un hombre que se cree intocable no tiene precio. Melibea le está diciendo sin palabras: «Lo sé todo». Es una jugada maestra de guerra psicológica. Teodomiro quería usar la imagen de Luciana para torturar a su madre, y ahora esa misma imagen se vuelve contra él para recordarle su crimen. La tensión en esa cena se puede cortar con un cuchillo. ¿Creéis que Teodomiro se derrumbará o intentará atacar a Melibea delante de los invitados? Si estáis disfrutando de este giro de cazador-cazado, escribid «justicia» en los comentarios. Y estad atentos, porque la noche no ha hecho más que empezar. «Buenas noches, caballeros», saludó Melibea con una voz suave y melodiosa, ignorando deliberadamente a su marido. Se sentó a la mesa con una elegancia natural que contrastaba con la tensión eléctrica del ambiente. Los socios, ajenos al drama subyacente, la elogiaron. «¡Qué vestido tan exquisito, señora Melibea! Tiene un aire clásico, muy misterioso». Melibea sonrió tocando el camafeo. «Gracias, es una reliquia familiar. Perteneció a una vieja amiga de la familia Luciana, ¿verdad?» «Teodomiro», pronunció el nombre despacio, saboreando cada sílaba. Teodomiro tosió, atragantándose con su propia saliva. «Sí, bueno, cosas viejas. Vamos a cenar». Durante toda la velada, Melibea no dejó de lanzar indirectas sutiles. Habló de accidentes en escaleras, de secretos infantiles y de la lealtad de las madres. Cada frase era un dardo envenenado dirigido al centro de la conciencia de Teodomiro. Cuando los invitados se fueron,
Teodomiro cerró la puerta de un portazo y se giró hacia Melibea con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué demonios crees que estás haciendo? ¿Te has vuelto loca? Casi arruinas mi reputación con esas estupideces». Melibea no retrocedió esta vez. Se mantuvo firme en el centro del vestíbulo, iluminada por la lámpara de araña como una vengadora. «No estoy loca, Teo. Estoy despierta. Sé quién era Luciana. Sé que no fue un accidente. Y sé lo que hiciste en esa escalera hace 40 años. El silencio que siguió fue absoluto. Teodomiro la miró como si fuera un extraterrestre. Su máscara de control se resquebrajó, dejando ver al niño asustado y cruel que llevaba dentro. «Mi madre te lo contó», siseó. «Esa vieja bruja miente. Su cerebro es papilla. Su cerebro está más lúcido que el tuyo», replicó Melibea, «y no es la única prueba. He encontrado el diario de tu padre en la biblioteca. Lo guardaste por vanidad, supongo, o como trofeo. Esto era una mentira, un farol arriesgado». Pero Melibea apostó a que la paranoia de Teodomiro llenaría los huecos. «Tu padre lo escribió todo, Teo. ¿Cómo te protegió? ¿Cómo pagó a la policía? Si ese diario sale a la luz, tu carrera, tu prestigio, tu libertad, todo se acabará». Teodomiro dio un paso amenazante hacia ella, levantando la mano. «¿Dónde está? Dámelo». Melibea no se movió. «Si me tocas, Teo, si me pones un dedo encima, el diario llegará a la fiscalía mañana mismo. Lo he enviado a una amiga de confianza con instrucciones de publicarlo si algo me pasa a mí o a tu madre». Teodomiro bajó la mano, respirando agitadamente. Estaba acorralado. Por primera vez en su vida, alguien tenía poder sobre él. Su mente calculadora empezó a trabajar a toda velocidad, buscando una salida. No podía matarla, eso confirmaría las sospechas. Tenía que desacreditarla. Tenía que hacerla parecer loca, igual que a su madre. «Muy bien, Melibea, has ganado esta ronda. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿El divorcio? Te daré lo que pidas, pero dame ese diario». Melibea sonrió con frialdad. «No quiero tu dinero sucio. Quiero que te vayas. Quiero que salgas de esta casa esta noche y no vuelvas hasta que yo lo diga. Quiero que dejes a tu madre en paz. Si intentas medicarla de nuevo, si intentas intimidarla, te destruiré». Teodomiro la miró con odio puro, pero también con respeto. Había subestimado a la mosquita muerta. Cogió su abrigo y las llaves del coche. «Me iré al hotel. Pero esto no se ha acabado, Melibea. Eres mi esposa. Esta es mi casa. No puedes echarme para siempre. Y cuando encuentre ese diario, desearás no haber nacido». Salió dando un portazo que hizo temblar los cristales. Melibea esperó a oír el motor del coche alejarse antes de derrumbarse en el suelo, temblando por la tensión liberada. Había ganado tiempo, pero sabía que Teodomiro era peligroso. Necesitaba encontrar pruebas reales, no faroles, antes de que él volviera, y sabía exactamente dónde buscar. En el único lugar de la casa que Teodomiro evitaba como la peste, el sótano tapiado, con Teodomiro fuera de la casa, la mansión pareció exhalar un suspiro de alivio, aunque el silencio que quedó era denso y cargado de presagios. Melibea subió primero a comprobar el estado de doña Prudencia. La anciana dormía, pero su sueño era agitado, poblado de los fantasmas que Melibea acababa de despertar. Le acarició la frente, notando la piel de papel de arroz bajo sus dedos, y le prometió en un susurro que no dejaría que la volvieran a drogar. Luego, armada con una linterna potente y una palanca de hierro que encontró en la caja de herramientas del garaje, se dirigió hacia la cocina. Detrás de la despensa había una puerta baja, pintada del mismo color que la pared para pasar desapercibida, que conducía al antiguo sótano. Teodomiro siempre había dicho que estaba inundado y era peligroso, prohibiendo terminantemente la entrada. Ahora, Melibea sabía que la humedad no era lo que él quería ocultar, sino la memoria.
La puerta estaba cerrada con un candado oxidado que cedió tras varios golpes secos con la palanca. El ruido metálico resonó en la cocina vacía como un disparo, sobresaltando a Melibea, pero nadie vino. Al abrir la puerta, una bocanada de aire viciado, con olor a moho y tierra cerrada, la golpeó en la cara. Era el olor del tiempo detenido. Melibea encendió la linterna y descendió los escalones de piedra, contando 12 peldaños hacia la oscuridad. El haz de luz cortaba la negrura revelando partículas de polvo que bailaban como espectros. Al llegar abajo, no encontró un simple almacén de trastos viejos. Lo que encontró fue un santuario profanado. El sótano había sido habilitado hace décadas como un estudio de pintura. Había caballetes cubiertos con sábanas grises por el polvo, botes de trementina seca y lienzos apilados contra las paredes de ladrillo visto. Melibea avanzó despacio, sintiendo que invadía la intimidad de los muertos. Levantó la sábana del primer caballete y el polvo la hizo toser. Debajo apareció un retrato al óleo, vibrante a pesar de la suciedad. Era Prudencia, joven y hermosa, riendo en un jardín lleno de hortensias. La firma en la esquina inferior derecha era clara: Luciana. Melibea destapó otro cuadro y otro. Todos eran de Prudencia. Prudencia leyendo, Prudencia durmiendo, Prudencia mirando por la ventana. No eran simples retratos, eran cartas de amor pintadas. Cada pincelada destilaba una devoción absoluta. Melibea comprendió entonces la magnitud de lo que Teodomiro había destruido. No solo había matado a una mujer, había aniquilado el único lugar donde su madre fue verdaderamente amada y vista. Pero, ¿dónde estaban las pruebas del crimen? Un estudio de arte no incriminaba a nadie, salvo de amar demasiado. Al fondo del estudio, detrás de una pila de marcos rotos, Melibea vio algo que desentonaba. Era un escritorio de madera robusta, diferente al mobiliario artístico, más propio de una oficina. Parecía haber sido arrastrado allí con prisa. Los cajones estaban cerrados, pero la madera estaba podrida por la humedad del suelo. Melibea tiró con fuerza y la madera cedió. Dentro no había pinceles. Había carpetas legales antiguas con el sello del bufete del padre de Teodomiro, don Anselmo. Melibea sacó la primera carpeta. Estaba titulada Incidente doméstico. Agosto 1965. Sus manos temblaron tanto que casi deja caer los papeles. Ahí estaba. La limpieza oficial. Informes médicos falsificados que hablaban de una caída accidental por pavimento mojado, facturas de sobornos a un juez local y cartas amenazantes a testigos potenciales del servicio. Entre los documentos legales, Melibea encontró algo aún más perturbador. Era una pequeña libreta de notas de cuero negro, perteneciente a don Anselmo. No era un documento oficial, sino un diario privado de sus angustias. Melibea leyó una entrada fechada 2 días después de la muerte de Luciana. El niño no muestra remordimiento. Come con apetito. Juega con sus soldados. Cuando le pregunté por qué la empujó, me miró con esos ojos vacíos y dijo: ella me robaba a mamá. Me aterra pensar en qué se convertirá Teodomiro. He creado un monstruo al salvarlo, pero es mi sangre. Prudencia no me habla. Me mira como si yo también tuviera las manos manchadas. Quizás las tengo. Dios nos perdone. Esa confesión manuscrita era más poderosa que cualquier informe forense. Era la admisión de un padre horrorizado ante la naturaleza psicopática de su propio hijo. Melibea guardó la libreta y los documentos más incriminatorios en una bolsa de plástico para protegerlos. Estaba a punto de salir cuando su linterna iluminó un rincón oscuro bajo la escalera del sótano. Había una mancha oscura en el suelo de cemento, grande y difusa, que el tiempo no había podido borrar del todo. Y junto a ella, un pequeño objeto metálico brilló. Melibea se agachó y lo recogió.
Era un cochecito de juguete, un modelo de metal pesado de los años 60, abollado y oxidado. Recordó la entrada del diario: juega con sus soldados. Teodomiro debió estar jugando allí, o quizás bajó al sótano después del crimen para esconderse o para regodearse. La presencia de ese juguete en el lugar donde Luciana pintaba, convertido ahora en tumba de recuerdos, le dio ganas de vomitar. Salió del sótano justo cuando el amanecer empezaba a teñir el cielo de un gris plomizo. Cerró la puerta y volvió a colocar la palanca en su sitio. Se sentía sucia, física y moralmente, pero también poderosa. Tenía la vida de Teodomiro en una bolsa de plástico. Subió a su habitación, escondió las pruebas en el conducto de ventilación, un lugar que veía en las películas, esperando que fuera seguro, y se dio una ducha caliente para quitarse el olor a moho. Mientras el agua corría, su mente trazaba un plan. Llevaría las pruebas a un notario esa misma mañana, haría copias, y luego se enfrentaría a Teodomiro para negociar la libertad de Prudencia y la suya propia. Pero Melibea cometió un error. Subestimó la rapidez de su marido. Mientras Melibea se vestía, escuchó el sonido de un motor en la entrada. No era el coche deportivo de Teodomiro, era el sonido pesado de una furgoneta diésel. Se asomó a la ventana y vio un vehículo blanco con el logotipo de una clínica privada. Sanatorio Los Olivos, salud mental y reposo. El corazón se le paró. Teodomiro se bajó de un taxi justo detrás de la furgoneta, acompañado por dos hombres corpulentos, vestidos de blanco, y un hombre con traje que llevaba un maletín médico. No había perdido el tiempo. Había ejecutado su amenaza nuclear, incapacitación inmediata por brote psicótico peligroso. Y no venían solo a por Prudencia. Teodomiro señaló hacia la ventana de Melibea y dijo algo a los enfermeros. Venían a por las dos. Melibea corrió hacia la puerta de la habitación, pero escuchó cómo la llave giraba desde fuera. ¡La habían encerrado! Teodomiro debía tener una llave maestra o había entrado sigilosamente mientras ella estaba en la ducha. ¡Melibea!, gritó la voz de Teodomiro desde el pasillo, tranquila y triunfal. El doctor ha firmado la orden de ingreso involuntario. Al parecer, tu obsesión con mi madre y tus delirios de persecución te han vuelto agresiva. No te preocupes, en Los Olivos te cuidarán muy bien. Estarás en la habitación contigua a la de mamá. Podréis haceros compañía para siempre. Melibea golpeó la puerta con los puños, gritando, pero sabía que era inútil. Estaba atrapada. Tenía las pruebas en el conducto de ventilación. Pero de nada servían si ella estaba sedada en una celda acolchada. Necesitaba salir de allí, y rápido. Miró la ventana. Estaba en un segundo piso. La caída podía matarla, pero quedarse era una muerte en vida. Melibea miró la distancia que la separaba del suelo. 6 metros de vacío, con un suelo de adoquines mojados esperando para romperle los huesos. La hiedra centenaria que cubría la fachada oeste era su única opción. Una escalera verde y traicionera que crujía bajo el viento. Detrás de ella, los golpes en la puerta se convirtieron en embestidas. La madera empezaba a astillarse cerca de la cerradura. «¡Abre, Melibea! ¡No compliques las cosas!», gritaba Teodomiro, perdiendo su compostura de caballero. Melibea no respondió. Corrió al conducto de ventilación, recuperó la bolsa con los documentos y se la ató al cuerpo, bajo el suéter, asegurándose de que el diario de Anselmo estuviera protegido contra su piel. Se subió al alféizar de la ventana, sintiendo la lluvia helada golpearle la cara como agujas. No miró atrás. Con una plegaria muda, se agarró a las ramas gruesas de la hiedra y se descolgó hacia el abismo, justo cuando la puerta de su habitación cedía con un estruendo final. El descenso fue una pesadilla física. Las ramas estaban resbaladizas por el musgo y la lluvia, y las hojas le arañaban la cara y los brazos,
A mitad de camino, su pie derecho resbaló, dejándola colgando solo de las manos. Sintió un tirón agónico en el hombro y ahogó un grito que la habría delatado. Arriba, en la ventana abierta, apareció la silueta de Teodomiro. Melibea se quedó inmóvil, pegada a la pared, rezando para que la oscuridad y la cortina de lluvia la ocultaran. Teodomiro miró hacia abajo, escudriñando el jardín, pero la noche era su aliada. «No está aquí, busquen en los armarios», oyó que gritaba hacia el interior. Melibea aprovechó la distracción para deslizarse los últimos metros, cayendo sobre un arbusto de hortensias que amortiguó el golpe, pero la empapó hasta los huesos. Estaba fuera, estaba libre, pero la libertad duró poco al ver lo que ocurría en la entrada principal. Desde su escondite entre los arbustos, Melibea tuvo una vista privilegiada y desgarradora de la entrada. Los dos enfermeros corpulentos sacaban a doña Prudencia en una silla de ruedas. La anciana iba medio caída, con la cabeza colgando sobre el pecho, claramente sedada hasta la inconsciencia. Un hilo de baba caía de su boca. Ver a la mujer que había sido tan fiera y lúcida, hacía apenas unas horas reducida a un bulto inerte, rompió el corazón de Melibea. Tuvo el impulso instintivo de correr, de gritar, de lanzarse contra los enfermeros para detener aquella injusticia. Dio un paso adelante, saliendo de la protección de las sombras, pero la razón la detuvo en seco. Eran 3 hombres fuertes contra una mujer desarmada. Si la atrapaban, las dos acabarían encerradas e incomunicadas en Los Olivos, y la verdad sobre el asesinato de Luciana moriría con ellas entre paredes acolchadas. Con lágrimas de rabia mezclándose con la lluvia en sus mejillas, Melibea tomó la decisión más difícil de su vida: abandonar a Prudencia para poder salvarla. Se dio la vuelta y corrió hacia la parte trasera de la finca, hacia el bosque que limitaba con el pueblo. Sus zapatos de tacón bajo se hundían en el barro, dificultando cada paso, así que se los quitó y siguió corriendo en calcetines, ignorando las piedras y las espinas que le cortaban los pies. Solo tenía un objetivo en mente: la casa de Eulogio. El viejo jardinero era la única persona en el mundo que conocía la verdad sobre Luciana y que odiaba a Teodomiro lo suficiente como para ayudarla. Además, Eulogio tenía algo que Melibea necesitaba desesperadamente: un teléfono fijo antiguo que no podía ser rastreado por las aplicaciones espía que Teodomiro seguramente tenía instaladas en su móvil. ¡Qué momento tan angustioso! Melibea ha tenido que elegir entre el heroísmo suicida y la estrategia fría. Dejar que se lleven a su suegra mientras ella huye parece cruel, pero es la única jugada que les da una oportunidad real de victoria. Es el clásico dilema del soldado que se retira para ganar la guerra. Ahora Melibea está sola, herida y perseguida en medio de la noche, llevando consigo las pruebas que pueden derrumbar un imperio. La adrenalina está al máximo. ¿Creéis que hizo bien en huir o debería haber intentado detener la furgoneta? Si pensáis que la inteligencia vale más que la fuerza bruta, escribid estrategia en los comentarios y aguantad la respiración, porque la cacería humana acaba de comenzar. Teodomiro no tardó en darse cuenta de la fuga. Desde el bosque, Melibea vio cómo las luces de la mansión se encendían una tras otra. Oyó los gritos de su marido dando órdenes a los enfermeros: «Olvidad a la vieja, buscad a mi mujer, no puede haber ido lejos». El sonido de la furgoneta arrancando y derrapando sobre la grava le heló la sangre. Iban a peinar las carreteras. Melibea se adentró más en la espesura, evitando los caminos principales. Conocía estos bosques, había paseado por ellos 1000 veces en sus años de soledad, buscando consuelo en la naturaleza. Esa familiaridad le salvó la vida. Sabía dónde estaba el arroyo que borraba las huellas y dónde el muro de piedra tenía una brecha por la que podía colarse.
Corrió hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas parecieron de plomo, impulsadas solo por la imagen de la libreta negra que llevaba contra su pecho. Llegó a la cabaña de Eulogio casi al amanecer, pareciendo una aparición espectral, cubierta de barro, sangrando y temblando de hipotermia. Golpeó la puerta de madera con sus últimas fuerzas. Eulogio tardó en abrir, y cuando lo hizo, casi se le cae el bastón del susto. «Señora Melibea, Virgen Santa, ¿qué le han hecho?» Melibea se derrumbó en sus brazos. «Tengo las pruebas, Eulogio. Tengo el diario de Anselmo. Sé que Teodomiro la empujó», jadeó ella. El anciano la arrastró al interior y cerró la puerta con 3 cerrojos. Al oír la confirmación de sus sospechas de hace medio siglo, el rostro de Eulogio no mostró sorpresa, sino una oscura satisfacción. Lo sabía. Siempre supe que ese niño tenía el alma negra. «Siéntese aquí, niña. Voy a cargar la escopeta. Nadie va a entrar en esta casa sin mi permiso». Mientras Eulogio le servía un caldo caliente y le curaba los pies, Melibea le explicó el plan. No podían llamar a la policía local. El comisario jugaba al golf con Teodomiro todos los domingos. «Necesitamos a alguien de fuera, alguien intocable», dijo Melibea, tiritando bajo una manta de lana. Eulogio asintió, masticando su tabaco. «Tengo un sobrino en Madrid. Es periodista de sucesos en un periódico nacional. Un chico listo, con mucha hambre de exclusivas. Si le damos esto», señaló la bolsa de plástico, «él hará tanto ruido que ni todo el dinero de los Montenegro podrá callarlo». Melibea miró el teléfono de disco en la mesita. Era arriesgado. Si Teodomiro interceptaba la llamada, pero no tenían opción. «Llámalo, Eulogio. Dile que tenemos la historia del año». Eulogio marcó el número con dedos torpes pero decididos. La conversación fue breve y críptica. «Ven ya. Trae cámara. Sí, es sobre la muerte del 65, y trae a la Guardia Civil si puedes». Al colgar, Eulogio miró a Melibea con gravedad. «Dice que tarda 3 horas en llegar. 3 horas, señora. Tenemos que aguantar 3 horas». En ese momento, el sonido de un motor acercándose rompió la calma del amanecer. No era la furgoneta, era el motor potente y agresivo del Deportivo de Teodomiro. Había deducido a dónde iría. Melibea se asomó por la cortina y vio el coche detenerse frente a la verja de la cabaña. Teodomiro bajó, impecablemente vestido, a pesar de la hora, pero con una pistola en la mano. Ya no fingía ser un caballero. Era un animal acorralado dispuesto a matar para sobrevivir. «Melibea», gritó Teodomiro desde la verja, su voz resonando en el valle silencioso. «Sé que estás ahí y sé que el viejo Eulogio te está escondiendo. No hagamos esto difícil. Sal, dame los papeles y te prometo que te dejaré ir. Te daré dinero, un pasaporte nuevo, lo que quieras. Pero si tengo que entrar, quemaré esta choza con los 2 dentro». Eulogio cogió su vieja escopeta de caza de 2 cañones y se colocó junto a la ventana. «Este malnacido se cree que sigue siendo el señorito feudal», gruñó el jardinero. «Melibea, escóndete en la bodega. Si entra, yo le disparo». Melibea negó con la cabeza, cogiendo el atizador de la chimenea. «No, Eulogio, ya no me escondo. Él cree que tiene el poder porque tiene un arma, pero yo tengo algo más explosivo». Se acercó a la ventana, haciéndose visible. «¡Teo!», gritó. «Si quemas la casa, quemas el diario, y si quemas el diario, nunca sabrás qué más escribió tu padre sobre ti. Fue un farol desesperado para ganar tiempo, rezando para que la codicia de Teodomiro fuera más fuerte que su sed de sangre. La amenaza de Melibea surtió el efecto deseado, aunque por las razones equivocadas. Teodomiro no bajó el arma por amor a la historia familiar, sino por una vanidad patológica. La idea de que las palabras de su padre, su juicio final sobre él,
desaparecieran en el fuego sin que él pudiera leerlas, le resultaba insoportable. Bajó la pistola unos centímetros con la mandíbula apretada hasta casi romperse los dientes. «¡Eres una necia, Melibea!», gritó, intentando recuperar el control de la situación. «Ese diario es papel mojado. Mi padre estaba senil cuando lo escribió. Nadie te creerá. Sal ahora y te prometo que seré clemente. Te internaré en una clínica de lujo en Suiza, no en ese agujero de los olivos. Vivirás como una reina. Solo tienes que devolverme mi pasado». Melibea, escondida tras el marco de la ventana, sintió una oleada de asco. Incluso acorralado, Teodomiro intentaba comprarla, incapaz de entender que hay cosas que no tienen precio. En lugar de responder a su oferta, Melibea abrió la libreta negra al azar y gritó un pasaje hacia la mañana brumosa, para que él lo oyera claramente. 15 de septiembre de 1965. Hoy encontré a Teodomiro torturando a un gato en el jardín. Lo miraba sufrir con la misma curiosidad fría con la que miró caer a Luciana. No hay empatía en él, solo hay un vacío voraz. Me pregunto si he salvado a un niño o si he condenado al mundo a soportar a un monstruo. La voz de Melibea resonó en el valle. Al otro lado de la verja, Teodomiro soltó un grito animal, una mezcla de dolor y furia pura. «¡Cállate! ¡Cállate! ¡Maldita bruja!», aulló, disparando 2 veces contra la fachada de madera. Las balas se incrustaron en las vigas, haciendo saltar astillas, pero Melibea no se movió. Había tocado la herida abierta de su marido. El saber que su propio padre le temía. «¡Vas a arder, Melibea! ¡Tú y ese viejo traidor!», bramó Teodomiro, perdiendo definitivamente la razón. Corrió hacia su coche y sacó una garrafa de gasolina que llevaba en el maletero para emergencias. Melibea vio con horror cómo rociaba el porche de entrada y las paredes laterales de la cabaña. Eulogio, con la vista nublada pero el pulso firme, apuntó con su escopeta. «Voy a dispararle, señora. Si enciende esa mecha, estamos muertos». Melibea le puso la mano en el cañón, bajándolo suavemente. «No, Eulogio, si le disparas, irás a la cárcel y él será la víctima, el mártir asesinado por un empleado loco. Eso es lo que él quiere. Necesitamos que él cometa el error. Necesitamos que él encienda el fuego». Era una apuesta suicida, pero Melibea sabía que si Teodomiro cruzaba esa línea, no habría abogado en el mundo que pudiera salvarlo. El olor a gasolina penetró en la cabaña, mareante y tóxico. Teodomiro sacó un mechero de plata, el mismo con el que encendía sus puros de la victoria. «Última oportunidad, Melibea. El diario o la vida», gritó con la llama bailando ante sus ojos. Dentro, Eulogio y Melibea se miraron. El anciano jardinero sonrió con tristeza. «Ha sido un honor, señora. Luciana estaría orgullosa de usted. Tiene el mismo fuego que ella». Melibea le apretó la mano. «No vamos a morir hoy, Eulogio. La verdad es ignífuga». Fuera, Teodomiro, harto de esperar y consumido por la locura, dejó caer el mechero sobre el charco de combustible. El rugido del fuego fue inmediato. Las llamas treparon por la madera seca de la cabaña con una voracidad aterradora, bloqueando la salida principal. El humo negro empezó a colarse por debajo de la puerta y las rendijas de las ventanas, haciendo irrespirable el aire dentro de la pequeña estancia. «¡Al sótano, Eulogio! ¡La trampilla de las patatas!», tosió Melibea, arrastrando al anciano hacia la parte trasera de la casa. Sabía que Eulogio tenía un pequeño refugio subterráneo para conservar alimentos, que podría darles unos minutos extra de oxígeno. Mientras intentaban levantar la pesada tapa de madera, oyeron las sirenas. No era una, eran varias, y se acercaban rápido. El sobrino periodista no había venido solo. Había alertado a la Guardia Civil de que un hombre armado amenazaba con matar a su mujer. El sonido de las sirenas cortó el aire
como una bendición celestial. Fuera, Teodomiro se quedó paralizado ante el espectáculo del fuego. La euforia de la destrucción se desvaneció al instante cuando vio las luces azules reflejándose en los árboles del bosque. 2 coches patrulla y un vehículo de prensa derraparon en el camino de tierra, bloqueando su salida. Teodomiro intentó correr hacia su coche, pero ya era tarde. Los agentes salieron con las armas desenfundadas. ¡Al suelo! ¡Tire el arma!, gritaron. Teodomiro, rodeado por el fuego que él mismo había provocado y por la ley que había evadido durante 40 años, tuvo un momento de duda. Miró la pistola que tenía en la mano. Luego miró a la cabaña en llamas. Por un segundo, Melibea temió que se disparara a sí mismo, llevándose la satisfacción de no ser juzgado. Pero Teodomiro era, ante todo, un cobarde. Soltó el arma, que cayó al barro con un sonido sordo, y levantó las manos, gritando: «Soy Teodomiro Montenegro. Ese viejo loco me ha atacado. Solo me defendía». Mientras lo esposaban contra el capó de su deportivo, los bomberos, que llegaron minutos después, y los agentes rompieron la puerta trasera de la cabaña para sacar a Melibea y a Eulogio. Salieron tosiendo, con los rostros tiznados de hollín, pero vivos. Melibea, aferrada a la bolsa de plástico con el diario como si fuera su propio corazón, miró a su marido mientras lo metían en el coche patrulla. Sus miradas se cruzaron. En los ojos de Teodomiro ya no había arrogancia, solo el terror de un niño que sabe que ha sido descubierto. El sobrino de Eulogio, el periodista, no perdió tiempo. Mientras los médicos atendían a Melibea con oxígeno, él sacó su cámara y empezó a fotografiar todo: la cabaña humeante, el coche de lujo y, sobre todo, los documentos que Melibea le entregó con mano temblorosa. «Esto va a ser portada mañana, señora», le aseguró el joven, revisando el diario de Anselmo con los ojos abiertos como platos. Asesinato, encubrimiento, intento de homicidio, corrupción. Es el fin de los Montenegro. Melibea negó con la cabeza débilmente. No es el fin de los Montenegro, es el fin de Teodomiro. Los Montenegro, los verdaderos Montenegro, aún tienen una oportunidad de redención. Se refería a Prudencia y a ella misma. Esa misma tarde, con Teodomiro en prisión preventiva sin fianza, el intento de asesinato ante agentes de la autoridad no dejaba lugar a dudas. Melibea se dirigió al sanatorio Los Olivos. Iba acompañada por la Guardia Civil y una orden judicial de liberación inmediata. Al entrar en la habitación de doña Prudencia, la encontró atada a la cama, mirando al techo con ojos vacíos. Melibea se acercó y le desató las muñecas con ternura. «Se acabó, mamá», le susurró, usando esa palabra por primera vez. «El monstruo se ha ido. Luciana ha sido vengada». La anciana giró la cabeza lentamente. Al ver a Melibea, no vio a la otra, ni a un fantasma. Vio a su salvadora. «¿Melibea?», preguntó con voz rasposa. «Vámonos a casa», respondió ella. «Tenemos mucho que limpiar». El escándalo que siguió a la detención de Teodomiro sacudió los cimientos de la alta sociedad local. Pero dentro de la mansión Montenegro, el ruido mediático se sentía lejano. Melibea se dedicó las primeras semanas a una limpieza profunda, no solo de polvo, sino de energía. Contrató a una empresa para retirar todas las pertenencias de Teodomiro: sus trajes caros, sus colecciones de relojes, sus muebles de oficina opresivos. Todo fue vendido y el dinero donado a asociaciones de víctimas de violencia doméstica. La casa, despojada de la presencia tóxica de su señor, empezó a respirar. Melibea abrió las cortinas pesadas que habían estado cerradas durante décadas, dejando que la luz del sol inundara los pasillos oscuros. Jacinta, la asistenta, trabajaba cantando por primera vez en años. El miedo se había disipado, reemplazado por una sensación de esperanza frágil pero tangible.
La recuperación de doña Prudencia fue lenta y dolorosa, pero milagrosa. Sin el cóctel químico que la mantenía en una niebla artificial, su mente empezó a reconectar con el presente. Hubo días malos, días de llanto y confusión, pero Melibea estuvo allí en cada momento, sosteniendo su mano. Una tarde, mientras tomaban té en el jardín, ahora cuidado de nuevo por un ayudante de Eulogio, Prudencia miró a Melibea con ojos claros. «Perdóname, hija», dijo con voz firme. «Te hice pagar por mis pecados. Dejé que él te trajera aquí como un castigo, y yo te odié porque me recordabas lo cobarde que fui al no salvar a Luciana». Melibea le apretó la mano. «No fuiste cobarde, Prudencia. Fuiste una víctima. Teodomiro y Anselmo te anularon, pero ya no. Ahora somos sobrevivientes. Ese día, la palabra suegra y nuera desaparecieron. Quedó solo el vínculo de dos mujeres que se habían salvado mutuamente. El juicio de Teodomiro fue rápido y brutal. El diario de su padre, admitido como prueba clave, junto con el testimonio de Eulogio y los informes médicos falsificados recuperados del sótano, pintaron el retrato de un psicópata calculado. Teodomiro intentó alegar demencia, usar la misma carta que había jugado contra su madre, pero los peritos psiquiátricos lo declararon plenamente imputable. Era un narcisista maligno, consciente de sus actos. Fue condenado a 30 años de prisión por el intento de homicidio de Melibea y Eulogio, además de cargos por falsificación documental y administración desleal del patrimonio familiar. Cuando leyeron la sentencia, Teodomiro buscó la mirada de Melibea en la sala, esperando ver miedo. Solo encontró indiferencia. Ella ya no le pertenecía. Él era ahora el fantasma, encerrado en una celda de hormigón, olvidado por el mundo que tanto intentó impresionar. Con la justicia legal servida, quedaba pendiente la justicia moral. Melibea y Prudencia, acompañadas por el fiel Eulogio, fueron al cementerio municipal. Buscaron en la zona antigua, donde las tumbas de los sin nombre se perdían entre la maleza. Allí, bajo una encina vieja, encontraron la tumba de Luciana, marcada solo por una cruz de madera podrida con las iniciales L.G. Había sido enterrada como una indigente para evitar el escándalo. Prudencia se derrumbó sobre la tierra, llorando 50 años de lágrimas contenidas. Melibea mandó colocar una lápida de mármol blanco, la más hermosa del cementerio. La inscripción no decía sirvienta ni amiga, decía simplemente Luciana, la luz de esta familia, amada y recordada por fin. Eulogio dejó un ramo de pinceles sobre la tumba, cerrando el círculo de lealtad que había mantenido toda su vida. De vuelta en la casa, Melibea tomó una decisión audaz sobre el sótano. No lo tapiaron de nuevo, lo limpiaron, instalaron luces cálidas y subieron todos los cuadros de Luciana al salón principal. Las paredes de la mansión, antes cubiertas de retratos de hombres severos y grises, se llenaron de color y vida. El rostro joven de Prudencia, pintado con amor por Luciana, presidía ahora la chimenea. «Esta casa ya no es un mausoleo del crimen», declaró Melibea. «Es una galería de amor». Prudencia pasaba horas mirando esos cuadros y por primera vez sonreía al recordar a Luciana, no con dolor, sino con la gratitud de haber sido amada así. El arte, que había sido ocultado como una vergüenza, se convirtió en el corazón del hogar. Melibea nunca se quitó el camafeo. Lo mandó limpiar y restaurar y lo llevaba siempre cerca del corazón, no como una carga, sino como un talismán. Aceptó su parecido físico con Luciana no como una maldición, sino como un regalo del destino. Quizás mi cara estaba destinada a liberar esta casa, pensaba a menudo al mirarse al espejo. Ya no veía a la otra en su reflejo. Veía a una mujer fuerte que había reescrito el final de una tragedia griega. Con el tiempo, Melibea retomó sus estudios, aquellos que dejó por casarse con Teodomiro.
y utilizó la fortuna de los Montenegro, ahora bajo su control legal como tutora de Prudencia, para crear una fundación de arte para mujeres jóvenes sin recursos. Transformó el dinero sucio en oportunidades limpias. Los años pasaron. Prudencia falleció pacíficamente en su cama, 5 años después del incendio, sosteniendo la mano de Melibea. Sus últimas palabras fueron: «Gracias por traerme la verdad». En su testamento, dejó todo a Melibea, desheredando explícitamente a Teodomiro, quien envejecía prematuramente en prisión, solo y amargado, rechazado por los otros reclusos y sin recibir jamás una visita. Melibea, ahora dueña legítima de la mansión, decidió no venderla. La convirtió en una residencia para artistas y ancianos sin familia, llenando los pasillos de risas, música y vida. La mansión Montenegro dejó de ser la casa de los secretos, para ser la casa de la luz. Esta historia, queridos amigos de Relatos de Don Sebastián, nos enseña que la verdad es como el agua. Siempre encuentra una grieta por donde salir, por mucho que intentemos contenerla tras muros de mentiras. Teodomiro creyó que podía manipular la realidad, usar a las personas como peones y castigar a su madre por un crimen que él cometió. Pero subestimó el poder de la empatía, subestimó a Melibea, la mujer tranquila, y subestimó el amor de una madre que, incluso en la demencia, sabía distinguir entre el bien y el mal. A veces nos encontramos en situaciones donde sentimos que no encajamos, donde nos tratan como a extraños en nuestra propia vida. La historia de Melibea nos recuerda que, cuando nos quitan la identidad, tenemos el poder de construir una nueva, más fuerte y valiente. No importa cuán oscuro sea el pasado de una familia o de una casa, siempre podemos abrir las ventanas y dejar que entre el sol. La redención no es borrar lo que pasó, sino iluminarlo con la verdad para que deje de hacernos daño. Si la valentía de Melibea y la liberación de Doña Prudencia te han conmovido, si has sentido la tensión en la cabaña y el alivio de la justicia final, te invito a darle me gusta a este video. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para descubrir la verdad y empezar de nuevo. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque en Relatos de Don Sebastián seguiremos abriendo cajones cerrados y descubriendo los secretos que el corazón humano guarda. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo relato.